Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a un devocional más. Ya iniciamos el capítulo 5 del libro de los Hechos. Estamos listos. Hoy traigo el libro de los Hechos, capítulo 5, pero en nueva traducción viviente. Quiero que me acompañen a leerlo de aquí de la pantalla. Voy a usar el teléfono para poderlo leer porque no tengo nueva traducción viviente impresa. Regularmente la leo en las pantallas. Y yo quiero que ustedes me acompañen a la lectura de la palabra de Dios del día de hoy. Dice la palabra así: había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Safira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Versículo número 3. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después, unos muchachos se levantaron y lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba el Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Este es el texto que vamos a trabajar el día de hoy. Aquí lo tienen en Nueva Traducción Viviente. Yo lo tengo aquí en Reina Valera 1960 y quise leerlo en este texto porque es más explícito el asunto de la decisión personal, la decisión que tomaron Ananías y Safira. Ahora, mire, en este texto, mis amados hermanos, tenemos mucha enseñanza, tenemos mucha... Es la iglesia primitiva, es la iglesia que va iniciando, pareciera que es la iglesia perfecta, la iglesia en donde nadie falta, en donde nadie sobra, pero nos estamos encontrando con un problema. Donde hay hombres, hay pecado. Es así. La situación que está viviendo la iglesia primitiva es la iglesia de expansión, la iglesia de crecimiento, la iglesia de establecimiento del reino de Dios, pero en el crecimiento siempre hay problemas. En el crecimiento siempre hay conflictos. Ahora, mire, vamos al contexto. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Ananías y Safira tomaron la decisión de vender un terreno y llevarlo a los pies de los apóstoles? Por lo que había hecho José, o más bien dicho, Bernabé. Bernabé, el día de ayer introdujimos a Bernabé y vimos que él de su corazón agarró un terreno, lo vendió y lo trajo a los pies de los apóstoles. Y parece que Ananías y Safira ven esa acción y seguramente los reconocimientos, las gratitudes, el gesto de amabilidad para Bernabé fue algo deseable para Ananías y Safira. A lo mejor la posición, a lo mejor el haber sido mencionado, el haber sido, elogiado, reconocido por los apóstoles. Imaginen aquel contexto. Gracias a Dios por nuestro hermano José, que es el hijo de consolación, Bernabé, porque él vendió un terreno y pues gracias a Dios porque con este dinero pues pudimos dar de comer a varias familias, pudimos comprar utensilios de cocina para aquella familia, pudimos comprar un arado para aquella familia que lo necesitaba. Gracias, hermanos, vamos a orar por Bernabé. ¿Se acuerda? ¿Se imagina esa escena? Y entonces Ananías y Zafira dijo:
wow, yo también quiero ese reconocimiento, quiero ese posicionamiento, yo también quiero crecer, quiero trascender, quiero ir adelante. Y entonces seguramente Ananías con Zafira, Ananías es el varón, le dice, oye, ¿cómo ves? Nosotros también podemos vender nuestro terreno, nosotros también podemos, servir al Señor, nosotros también podemos, perdón, por el contexto puedo decir esto, nosotros también podemos figurar. Y entonces fueron y vendieron el terreno, imaginemos que les dieron una cantidad grande de dinero. Y dijeron, ¡ah! Es mucha lana. Ay, ¿cómo le hacemos? Es que ya, o sea, sí es algo de dinero, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y no sé a quién se le ocurrió, si a Ananías, el varón, o a Zafira, su mujer, no lo sé, pero de común acuerdo alguien dijo, pues no lo demos todo, es una lana como quiera. Mira, vamos a hacer una cosa, agárrate una parte y clávala por ahí, guárdala por ahí abajo del colchón, vamos a hacer uso de ella, total es nuestro, y vamos a dar otra parte a los discípulos para que suplan las necesidades de los hermanos. Y entonces fueron y dijeron, oye, pero vamos a decir que es todo el dinero. Vamos a decir porque si no, o sea, José lo dio todo. Y pues mejor así. No, mira, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y yo me imagino que aquella plática hubo entre ellos. Llegaron con los apóstoles y dijeron, aquí está también el dinero de nuestro terreno. Lo entregamos en su totalidad. Es para el servicio al Señor. ¿Dónde estuvo el conflicto? ¿Dónde estuvo el problema? La palabra dice sustrajo. Sustrajo, mira, Reina Valera 1960, que es la Biblia que yo tengo en mano, el versículo 2 dice, y sustrajo del precio. Ahora, ¿qué significa la palabra sustrajo? La palabra sustrajo es la palabra antigua nos piso. Nos piso significa tomar sin que nadie se dé cuenta. Tomar de lo que no es tuyo. Pero cabe bien la pregunta, oiga pastor, a ver, ¿dónde aparece la palabra sustrajo, sustraía, sustraer en el Nuevo Testamento? En un texto bien interesante. Juan 12:6. No vamos a ir, es un rollo mover la pantalla, pero usted puede ir a Juan 12:6. Y ahí va a encontrar una palabra bien interesante. Dice la palabra del Señor así. Incluso yo voy a ir aquí en mi Biblia. Juan 12:6. Mire lo que dice la palabra del Señor en aquel pasaje bíblico. Está hablando de Judas. Es el episodio de la unción de Jesús por la mujer allá en Betania. Juan 12:6 dice así. Le voy a leer desde el 5, dice. Desde el 4, perdóneme. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres. Hace la anotación Juan el salmista, Juan el evangelista, dice, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, o sea, era el tesorero, era el que guardaba la lana, era el que cuando se recolectaba algo, él era el que lo cuidaba, dice, porque era el que tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba de ella. La palabra sustraer significa robar sigilosamente, tomar sin que nadie se dé cuenta de lo que no es tuyo. Ahora volvamos al pasaje de Hechos. La pregunta es esta, ¿era suyo el dinero? ¿Era suyo el terreno? ¿Sí? El terreno era suyo y el dinero era suyo. Pero cuando ellos determinaron entregarlo, ya no era suyo. Y aquí está el nos piso. Aquí entra en función la palabra hurtar sigilosamente, tomar de lo que no es tuyo. Amado hermano en Cristo, cuando tú has puesto en tu corazón entregarle al Señor, no puedes tomar, porque se aplicaría nos piso, se aplicaría sustraer. Estamos hablando de ofrendas. Yo sé que hay debate, aunque no debería, pero hay debate en cuanto al diezmo, a la ofrenda, al sostenimiento de la obra del Señor, pero nos piso
el mismo verbo que usa la palabra de Dios para referirse a Judas tomando de la bolsa de los dineros de los apóstoles, que seguramente se usaba para pan, se usaba para pescados en los viajes, se usaba para pagar el denario del templo, se usaba para dar la ofrenda, se usaba para trabajar, era dinero del grupo de los 12 en donde se usaba corrientemente, y las mujeres ofrendaban y los hombres ofrendaban y le daban a los apóstoles porque ellos pasaban y había una bolsa específica. Y es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento que habla acerca de un poquito de la administración económica dentro del grupo, hacia adentro del grupo de los 12. Y qué triste que la referencia, la única referencia del sostenimiento económico del ministerio de Jesús, la única referencia es una referencia negativa. ¿Por qué? Porque dice que Judas tomaba de la bolsa, porque él era el que la guardaba, el que la cuidaba, el que la llevaba. En otras palabras, era el tesorero. Y él tomaba de lo que no era suyo, era de la bolsa. ¿Por qué este verbo se aplica a Ananías y Zafira? Porque cuando habían determinado en su corazón vender la propiedad de entregarla, ya era de Dios. Ya ellos lo habían dispuesto en su corazón, pero al ver la cantidad dijeron, ¡wow! Es una lana, mejor tomemos. ¿Cuándo mi ofrenda, cuándo mi diezmo, cuándo mi primicia, cuándo mi dádiva, cuándo mi limosna, cuándo mi aportación económica al reino de Dios ya no me pertenece? Sería una buena pregunta. Ya no me pertenece desde el momento en que ha sido apartado. Ya no me pertenece desde el momento que ha sido prometido. Ya no me pertenece desde el momento en que hemos determinado que el Nuevo Testamento, que la palabra de Dios legisle nuestra economía y nuestro sostenimiento. Ya no nos pertenece. Y me gustó una frase que en algún momento un hermano me dijo: yo cuando doy el diezmo, cuando doy la ofrenda, cuando doy la aportación económica, como usted le quiera llamar y en la manera en que usted lo quiera ver, no me voy a meter ahorita en si diezmos, si ofrendas, si primicias, no. Encerrándolos todos en una bolsa, dijo el hermano, cuando yo doy mi aportación económica al reino de Dios, yo no le doy a Dios. Dice, yo le regreso lo que es suyo y tomo lo que necesito para sobrevivir. Me encantó la postura. Me llenó de paz el hecho de que una de mis ovejas piense así. Pero nos sustrajo. Ahora, dice la palabra del Señor, que ellos sustrajeron del precio del terreno. Hasta ahí dices tú, bueno, adelante. Pero cuando llegaron con Pedro, le dijeron, mira, este es todo el dinero que tuvimos por el terreno. Y Pedro inmediatamente, con un discernimiento espiritual, con un discernimiento de Dios, le dice en el versículo número 3, y dijo Pedro, Ananías, directo, de frente le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y nos sustrajeres del precio de la heredad? Por eso quise leer Nueva Traducción Viviente, porque aquí dice, no, pues yo no fui, fue Satanás el que ha llenado mi corazón, yo nada más estaba aquí, con mi corazón nomás así, y Satanás, ¿qué cree? Vino y me llenó. Ay, pues ¿qué quieren que yo haga? Satanás. Dice un día que un predicador iba entrando al templo ya tarde y entonces en las escalinatas del templo se encontró al diablo llorando desconsoladamente como una Magdalena. El diablo estaba ahí vuelto en un llanto y le dijo el predicador de aquella tarde, diablito, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan triste, tan solo, tan acongojado, tan fuera de ti? Y dijo el diablo, es que ahí adentro todos me echan la culpa de todo lo malo que les pasa. Y a veces así somos, hermanos. ¡Cochino diablo! ¡Ay, este diablo tremendo! Salte en el nombre de Jesús. Y el diablo para allá y el diablo para acá. ¿Sabe cuál es la chamba del diablo? Hacerte caer. ¿Y sabes cuál es tu chamba? No caer. No puedes culpar al enemigo por hacerla de enemigo. O sea, tú no puedes decirle, es que, diablo, ya pórtate bien. Ay, mira cómo eres de retremendo. No es posible. Su naturaleza es maldad, es padre de mentira, es engañador, es mentiroso, es su chamba, eso es él, su esencia es maldad. No lo vas a cambiar.
Lo que sí puedes cambiar es tu obediencia o tu caída. Eso sí lo puedes determinar. No eres capaz de reconfigurar espiritualmente al enemigo de Dios, pero sí eres capaz de mantenerte fiel a la promesa de Dios. En otras palabras, no puedes culpar al enemigo por ser el enemigo. Es como si un boxeador se subiera al ring y después de 2, 3 golpes de intercambio se fuera a quejar con el referee. ¡Mira, me pegó! Pues es que de eso se trata, de que no te dejes pegar y de que tú le pegues más. ¡Ah, bueno! O sea, nadie puede llorar porque el enemigo está contra él, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque es padre de mentira. Eso, perdón, pero como en buen matamorense, es su jale. A eso se dedica, es su configuración. Él determinó, cuando se reveló a Dios, caer en ese estado de maldad. Por eso dice la palabra del Señor: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pero mire cómo lo dice en Nueva Traducción Viviente. Ananías, ponme por favor, hijo, el versículo número 3. Por favor. Mira, dice: entonces Pedro le dijo, note, Ananías, ¿por qué has, aquí está la palabra clave, permitido? Reina Valera 60 no me lo da implícito. Pero Nueva Traducción Viviente me lo da explícito. Dice: Ananías, ¿por qué has permitido? ¿Quién lo permite? Yo lo permito. Yo autorizo. Yo permito. Yo doy entrada. ¿A qué? ¿Por qué has permitido que quién? El enemigo de nuestras almas llenara tu corazón. De manera aquí que Satanás no puede llenar los corazones si no le es permitido. Si tú no le das entrada, si tú no le das cabida, si tú no le das concesión, si no concedes ese pequeño huequito, él no puede hacer nada. Él está amarrado a la voluntad de Dios. Sí, va a acechar, va a ir contra ti, te va a tratar de lastimar, pero ¿sabe qué? ¿Por qué has? Palabra clave. Permitido, insisto, Reina Valera 60 no me da explícitamente el tema. Dice, versículo 3, Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? En esta versión podría haber un sentido de inculpación. ¿Yo qué? Satanás. Pero en la Nueva Traducción Viviente me da, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste. ¿Quién es el sujeto del verbo mentir en este pasaje? Le mentiste. El sujeto del verbo mentir es Ananías. Yo mentí. Yo golpeé. Yo sustraje. Cuando uno comete pecado, mi amado hermano, debe ser uno bien consciente que fue mi voluntad, mi determinación. Yo golpeé, yo fui infiel, yo lo que sea que hayas hecho. El primer paso es reconocer. Hay caídas. Algunas son tropezones y algunos otros son clavados. ¿Me entendió? Hay caídas. Algunos son tropezones, descuidos, lo entiendo. Pero algunos otros son clavados. Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Escuche, vea el versículo 4. La decisión de vender o no. O sea, había la oportunidad de vender o no. La propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era ¿qué? Tuyo. Para regalarlo, ofrendarlo, donarlo, participarlo a la iglesia o no. Mi amado hermano en Cristo, es importante que nosotros determinemos que el sostenimiento económico del reino de Dios, de tu iglesia, de tu congregación, de las misiones, de los misioneros, de las casas editoriales, de las jornadas de salud, de todo lo que es, todo lo que involucra la operatividad del reino de Dios implica economía. Y esa economía va a salir de los que están enamorados, de los que estamos enamorados de Dios, para empujar el reino de Dios con nuestros recursos, con nuestros vehículos, con nuestra
habilidad, los que son maestros, nuestra habilidad, los que son programadores, los que son camarógrafos, los que son predicadores, los que son, lo que tú seas, con tu empeño, con tu esfuerzo, tú impulsas el reino de Dios y tú eres albañil, tú eres ingeniero, pero también hay una parte muy importante. Debemos entender que el establecimiento del reino no se va a detener, ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Es importante entender que la mentira del Espíritu Santo no puede quedar impune ni flagrante. Mira lo que dice la palabra del Señor. Ahora voy a la Reina Valera 1960. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Bien difícil para mí como predicador interpretar este texto. Cayó y expiró. ¿Sabe de dónde me acuerdo? Otra ocasión en donde un hombre cayó muerto, cuando en aquella ocasión se trasladaba el arca del pacto. Y entonces hubo un trastabilleo, por allí decirlo, una forma peligrosa de trasladar el arca, y uno de los muchachos, uno de los personajes que está ahí, se abalanzó para sostener el arca y cuando la tocó murió. Y hay muchas interpretaciones al respecto. Hay muchas interpretaciones. Porque el arca era santidad, él era pecador. Pero me gustó la interpretación de un pastor. Un día dijo él, ¿cómo se va a caer Dios? ¿Crees tú que tú puedes sostener a Dios? ¿Y que Dios te necesita para sostenerlo? Y aquel predicador metió en este tema algo bastante interesante, la incredulidad. ¿Crees que Dios se va a caer? Es decir, lo que está pasando aquí con Ananías. ¿Crees que Dios no puede establecer el reino si tú no participas económicamente? ¿En qué concepto tienes a Dios? ¿En qué concepto tienes a la iglesia? ¿En qué concepto tienes al ministerio? ¿Al misionero? ¿En qué concepto? Creemos que si no podemos, si nosotros retenemos nuestra aportación económica, el reino se va a detener. El reino va a seguir conmigo, contigo o a pesar de nosotros. Fíjate bien, a pesar de nosotros. Lo que está pasando con Ananías es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Ya nos lo dijo Santiago. Ahora, ¿qué le pasó a este hombre? Cayó y murió. Murió. ¿Por qué? Por incredulidad. ¿Por qué? Por mentira, por engaño, por nospizo, por sustraer. Pero más allá de todo eso, porque creyó. Dios no podría seguir adelante. Y se vuelve a repetir la historia. Este hombre cae, los muchachos, la unión de jóvenes, lo saca, lo entierra y luego llega Zafira. A mí me impone mucho pensar, ¿por qué no llegaron juntos? Me impone mucho pensar, ¿por qué no llegaron juntos? No sé, hay tantos pensamientos que se le pueden venir a la mente. Aquel matrimonio, ¿estaba de acuerdo? ¿No estaba de acuerdo? Zafira había consentido con Ananías, Ananías había consentido con Zafira, alguno de los dos no estaba de acuerdo. Yo no sé por qué no llegaron juntos, haciendo un frente común a la mentira. Parece que Ananías llega y dice, es tanto, y cae muerto. Pero 3 horas después, llega la mujer, llega Zafira. Y Pedro, me llama mucho la atención, yo como pastor, a lo mejor hubiera hecho algo diferente, le hubiera dicho, hermanita, ya sabemos... torpemente ya sabemos lo que pasó, mira, tu esposo se acaba de morir, ¿qué pasó? A ver, cuéntame. No, Pedro no hace eso. ¿Sabes qué hizo Pedro? Le da la oportunidad. A la pregunta de Pedro, Zafira, ¿en tanto vendieron el terreno? Ella hubiera dicho, no, discúlpenme, perdónenme, no fue así, sino así. Ella ella hubiese estado viva en aquel momento. Pero Pedro lo que hace es darte la oportunidad. Dios lo que hace siempre es darte la oportunidad. Te da la oportunidad. Incluso hoy mismo te está dando la oportunidad. En tiempo de crisis te da la oportunidad de apoyar el ministerio. En tiempo de crisis te da la oportunidad de acordarte de los misioneros. Tenemos una misionera en Chihuahua, nosotros como PIB. Te da la oportunidad de acordarte de las gavias, de acordarte de las pulgas.
Digo, son misiones de nuestra iglesia. Disculpen los que no entendieron las palabras, porque son ranchos aquí del estado de Guanajuato. Pero te da la oportunidad de acordarte del misionero en China, del misionero en el norte de África, del misionero en Europa. Te da la oportunidad, Dios, de decir, a ver, ¿qué pasó contigo? A mí me está dando la oportunidad ahora en este tiempo. A ti te está dando la oportunidad ahora. Y Pedro le pregunta a Safira, ¿en tanto vendiste el terreno con tu esposo? Y ella se sostuvo fiel a su esposo, pero infiel a Dios. Y aquí hay un juego de palabras. Safira le fue fiel a la mentira, le fue fiel al acuerdo con su esposo, le fue fiel al hombre y le fue infiel a Dios. Hay un límite, mis amados hermanos. Hay un límite de lealtad a los hombres. Cuando tu lealtad a los hombres conlleva infidelidad a Dios, debes tomar una decisión. Y no la que tomó Safira. No la que tomó Safira. Debes retractarte y decir, no puedo serle leal a los hombres. Tengo que serle fiel a Dios. Y entonces, otra historia se hubiese escrito si Zafira hubiera dicho, no, fue mucho menos. Y nos quedamos con una parte. Pero no tomó la oportunidad. A mí, este pasaje bíblico me está hablando. Y yo quiero que el Espíritu de Dios te hable a ti también. ¿Tomarás esa oportunidad? Dice la palabra del Señor. Al instante ella cayó, no tomó la oportunidad, y a los pies de él, y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y aquí sí aparece la palabra temor, que tiene un rasgo de miedo. Aquí aparece la palabra temor, que significa, ay, nanita, ¿qué está pasando? Y yo, amado hermano, te quiero decir una cosa. No he escuchado que alguien caiga muerto por no entregar su ofrenda. Yo no he escuchado que alguien caiga muerto a los pies del pastor porque no entregó su diezmo, su ofrenda. No he escuchado. Así que pierde temor. No te espantes. Va a ser muy difícil que caigas muerto por no entregar tu aportación económica al reino, al misionero que lo está esperando allá en la sierra. Va a ser muy difícil. Tú vas a poder seguir caminando, vas a poder seguir cantando canciones al Señor. Pero hay algo. ¿Qué significa la palabra muerto? Y yo quiero llamar tu atención que la palabra muerto significa separado. Ananías y Zafira se separaron de la comunión de la iglesia. No porque se fueron, no porque se cambiaron de ciudad, no porque se enojaron, recogieron sus canicas y se fueron. No. Se separaron de la comunión de la iglesia porque murieron. ¿Sabes? Cuando retienes para ti lo que es de Dios, también te separas de la iglesia, espiritualmente. Te separas del proyecto, te separas del proceso, te separas del trabajo, te separas y dejas de formar parte de manera integral del establecimiento del reino de Dios. Y eso es triste, es caótico, es lamentable. Lamentable que no tan solo en nuestra iglesia, sino en muchas iglesias. Y te lo digo ya, 19 años, 20 años siendo pastor de las iglesias bautistas, y te quiero decir una cosa, solo el 35% de la membresía de una iglesia sostiene económicamente el avance del reino. Y eso es triste. Estoy hablando sistemáticamente, y eso es triste. ¿Sabes las almas que podríamos ganar? ¿Sabes las misiones que podríamos abrir? ¿Sabes los misioneros que podríamos sostener en los campos rurales? ¿Sabes los misioneros que podríamos sostener en los campos de las sierras? ¿Sabes cuántas Biblias podríamos imprimir? ¿Sabes cuántos programas de televisión y cadenas de radio podríamos sostener? ¿Sabes cuántas personas podrían venir a una comida caliente? ¿Sabes cuántas personas podrían salir de la droga y del alcohol si tan solo todos los creyentes en Cristo
no sustrajéramos de lo que le toca a Dios. Y lo estoy pensando en términos del proceso, del proyecto, de la estrategia. Pero en términos espirituales, cada vez que un creyente en Cristo le cree a Dios, pero no se suma al esfuerzo del establecimiento del reino de Dios, tiene que volverse a preguntar si verdaderamente le cree a Dios. Tiene que plantearse esa pregunta. Lamento abordar estos temas de manera tan abierta. Yo sé que mucha gente me va a ver y mucha gente que no comulga con la cristiandad y no comulga con el establecimiento del reino va a criticar, y está bien, pero lo que hay que decirlo. Cristiano, hijo de Dios, miembro, y mayormente miembro de la primera iglesia bautista de León, Guanajuato, necesitamos todos comprometernos en servicio, en economía, en creatividad, con el reino de Dios. Ananías y Zafira es una historia que si tú estuvieras escribiendo el libro de los Hechos, es una historia gris, es una historia oscura, es una historia que no nos gusta contar. Podríamos haber sacado Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11, metido abajo de la alfombra, barrido abajo de la alfombra, que no se sepa que Ananías y Zafira hicieron esto. Pero ¿sabes por qué está en la Biblia? Porque es enseñanza. Espero que no te identifiques con Ananías y con Zafira. Espero que salgas librado de la exhortación. Pero si tú no has salido librado de la exhortación, te suplico en el nombre de Jesús que seamos fieles al Señor y que no mintamos al Espíritu Santo. Que no mintamos al Espíritu Santo, porque si bien es cierto, no ha habido gente que haya caído muerta últimamente. Si saben de alguien, avísenme. Pero sí hay muertos espirituales, muertos separados, muertos desinteresados, muertos sin vivir la pasión y el palpitar del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, en los ranchos, en las sierras, en las costas de los mares, en los caminos vecinales, en donde verdaderamente hacen falta misioneros, hacen falta pastores, hacen falta hombres y mujeres de Dios. Allí, entre los cafetales, entre los maizales, entre la selva, entre el desierto, para establecer el reino de Dios, que cargan familias y que esas familias también comen. Y que al servirle al reino, el reino de Dios provee de todas las cosas. Amados hermanos, hasta aquí el devocional. Yo le pido en el amor de Jesús que recuerde en estos momentos y que me escriba en los comentarios si usted conoce a un misionero, si usted conoce un ministerio de darle de comer a los niños de la calle, de imprimir Biblias, si usted conoce algún ministerio que se sostenga por la dádiva, por la economía que los fieles en Cristo dan. Yo sé que sí. Y si usted conoce un ministerio, nómbrelo. No para gloria personal, sino para la gloria de Dios, y reconocer a esos valientes que en fe han dejado familias, han dejado tierras, han dejado todo para servirle a Jesús. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu iglesia. Gracias por la estrategia económica que tú has planteado para la iglesia. Gracias por los fieles. Gracias, Señor Jesús. Permítenos no sustraer y ser generosos para poder continuar estableciendo el reino. Bendice a los misioneros que no les ha llegado. Bendice a los misioneros que no les ha llegado su sustento, Señor. Bendice a las personas que están batallando, Dios, en las sierras, en los desiertos, con sus niños pequeños, Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que alguien, Dios, un amado tuyo, vaya, un hijo de consolación, y les pueda proveer, Señor. No porque no se lo sepan ganar, sino porque han aprendido a vivir en ti, Señor. Porque muchos ingenieros estamos de pastores. Porque muchos arquitectos, doctores, analistas, muchos que podrían, Señor, ganar mucho más, estamos sirviéndote, Dios, viviendo con lo que tú nos provees, Dios. Bendice
aquellos que carecen, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.